Llevábamos 10 años de casados y 5 buscando un bebé. Cuando por fin lo logramos, escuché a mi esposo burlarse de mí con su amante. Esa pueblerina nunca sospechará nada. Pero la amante era la persona menos pensada. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres. Déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Sostenía la pequeña varita de plástico en mi mano como si fuera el cetro de un reino recién descubierto. Mis dedos temblaban, no de frío, sino de una emoción tan abrumadora que amenazaba con desbordarse en un torrente de lágrimas. 2 líneas. 2 líneas de un rosa intenso que se burlaban de años de pruebas negativas, de meses marcados por la decepción y de la esperanza que se había vuelto frágil, casi transparente. Después de 5 años de tratamientos, de clínicas con olor a antiséptico y de silencios incómodos en el coche de vuelta a casa, el milagro había ocurrido. Estaba embarazada. Llevé la prueba a mi pecho, apretándola contra mi corazón desbocado. Un suspiro tembloroso escapó de mis labios. El bebé era tan pequeño, un secreto guardado en lo más profundo de mi ser, pero su presencia ya se sentía como un ancla, como la pieza que finalmente completaba el rompecabezas de mi vida. O eso creía yo. Llevaba 10 años casada con Ramiro de la Fuente. 10 años desde que dejé mi pequeño pueblo, con sus calles de tierra y su olor a lluvia, para entrar en el universo opulento y reluciente de su familia. Él era mi príncipe azul, o al menos, la versión que yo me había contado a mí misma para sobrevivir. Me había enamorado de su sonrisa fácil, de su encanto que parecía capaz de derretir el cinismo del mundo. Pero con el tiempo, aprendí que ese encanto era un arma, una armadura y, a veces, una cortina de humo. La casa era un hervidero de actividad. Hoy celebrábamos nuestro 10º aniversario y, casualmente, el cumpleaños de Ramiro. La mansión de la Fuente, una fortaleza de mármol y cristal en el corazón de Lomas de Chapultepec, estaba vestida para la guerra social que eran las fiestas de mi suegra. Yo había pasado el día entero en una carrera frenética, asegurándome de que cada detalle fuera una oda a la perfección. Las flores, orquídeas blancas, estaban dispuestas exactamente como le gustaban a doña Elvira, mi suegra. Una mujer cuya aprobación era tan esquiva como el humo, y cuya mirada fría podía marchitar cualquier alegría. Recuerdo una vez, al principio de nuestro matrimonio, cuando intenté poner un jarrón con flores silvestres que me recordaban a mi casa. Elvira las miró con una mueca de desdén y dijo, sin dirigirse a mí directamente, hay cosas que simplemente no pertenecen aquí. Carecen de linaje. Las flores, como yo, éramos objetos fuera de lugar. Desde entonces, me esforcé el doble. Aprendí de vinos, de arte, de los apellidos que importaban y de los que no. Me convertí en una experta en el arte de ser invisible y perfecta al mismo tiempo. Ramiro entró en la cocina, ya vestido con un traje impecable que olía a éxito y a una colonia cara que yo le había regalado. Vaya, Ximena, te has lucido, dijo, dándome un beso fugaz en la mejilla. Fue un roce breve, casi un trámite. Últimamente, sus caricias se habían vuelto así, económicas, como si tuviera un cupo limitado de afecto. Quería que todo estuviera perfecto para ti, para tu cumpleaños, respondí, alisando una arruga inexistente en el mantel. Él sonrió, esa sonrisa que desarmaba a todos, pero que a mí ya me parecía un poco ensayada. Siempre lo está cuando tú te encargas. Me aferré a esas palabras, queriendo creerlas. En mi bolsillo, la prueba de embarazo se sentía como un talismán. Esta noche, todo cambiaría. Esta noche, cuando le contara nuestro secreto, esa pequeña distancia que había crecido entre nosotros se desvanecería. El bebé sería nuestro puente, nuestra ancla. Le daría a la familia de la Fuente lo único que yo no tenía, un heredero. Y entonces, por fin, pertenecería. Sería irreemplazable. La ingenuidad de ese pensamiento, visto ahora, es casi dolorosa. Era la calma antes de la tormenta, el último momento de paz en un mundo que estaba a punto de hacerse añicos.
La noche avanzaba al ritmo del tintineo de las copas de cristal y de las conversaciones que flotaban en el aire como burbujas de champán, superficiales y efímeras. Yo me movía entre los invitados, una anfitriona sonriente y eficiente, recibiendo elogios por la comida, por la música, por la impecable organización. Cada cumplido era una pequeña victoria, pero la única aprobación que yo anhelaba, la de doña Elvira, seguía siendo un territorio inexpugnable. Fue entonces cuando la vi. Marisol, la prima de Ramiro, entraba en el salón, envuelta en un vestido color marfil que la hacía parecer un ángel. Con su sonrisa dulce y sus ojos cálidos, siempre había sido mi refugio en el campo minado que era la familia de la Fuente. Era la única que me preguntaba por mi pueblo, la única que parecía escuchar de verdad. «Ximena. Estás radiante», exclamó, abrazándome con un cariño que se sentía genuino. «¿Cómo te sientes? Pareces cansada». «Solo son los nervios de la fiesta», mentí, agradecida por su aparente preocupación. El secreto en mi interior ardía por salir, pero debía esperar el momento perfecto, el momento a solas con Ramiro. Y decidí que ese momento era ahora. El flujo de invitados había disminuido, y la mayoría estaban congregados en el jardín. Busqué a Ramiro con la mirada, planeando llevármelo a la biblioteca con cualquier excusa. No lo encontré. Fue doña Elvira quien, como si leyera mi mente, se acercó a mí. Su perfume, caro y autoritario, la precedía. «Si buscas a Ramiro, querida, está en una llamada urgente en el despacho». «Algo de la oficina». «Ya sabes cómo es, el deber antes que nada», dijo, y por un instante, un brillo extraño, casi triunfante, cruzó su mirada. «No lo molestes ahora». Asentí, dócil como siempre. Me dirigí hacia el pasillo que llevaba al despacho, no con la intención de interrumpir, sino de esperarlo fuera. Mi corazón latía con la anticipación de la noticia que estaba a punto de darle. La puerta de madera maciza estaba entreabierta, y una rendija de luz se derramaba sobre la alfombra persa. Me detuve al oír su voz. Pero no era el tono profesional y enérgico que usaba para los negocios. Era un susurro bajo, íntimo, cargado de una familiaridad que me heló la sangre. «Ya te dije que te calmes, mi amor», decía. «Unas semanas más. Te lo juro». Hizo una pausa. «Sí, yo también lo odio, pero tienes que entenderme. La casa está llena de gente, es mi cumpleaños». «Mi amor». La palabra resonó en el pasillo silencioso, rebotando en las paredes de mi cráneo. No podía respirar. La conversación continuó, y la voz de Ramiro se tiñó de una crueldad que nunca le había conocido. «En cuanto le hagamos firmar los papeles de la nueva inversión, nos deshacemos de la pueblerina esta. Es el último paso». Se escuchó una risita femenina al otro lado de la línea, una risa que me resultaba vagamente familiar. «Ella ni se imagina», continuó Ramiro, su voz ahora un murmullo conspirador. «Cree que este matrimonio es para siempre. Pobrecita. Todavía sueña con darme un heredero». Cada palabra era un golpe físico. «Pueblerina. Deshacernos de ella». Me llevé una mano al vientre, un gesto instintivo para proteger al ser que llevaba dentro de la ponzoña que salía de la boca de su propio padre. Retrocedí un paso, luego otro, como si el sonido mismo pudiera quemarme. El mundo se inclinó sobre su eje, los sonidos de la fiesta se convirtieron en un zumbido distante y ensordecedor. Me di la vuelta y caminé, o más bien floté, a través del pasillo, alejándome de esa puerta que se había convertido en el umbral de mi infierno personal. El sueño de cristal se había hecho añicos, y los fragmentos me cortaban el alma. No me desmoroné. No grité. Una parte de mí, la Ximena que lloraba en silencio en el baño, que se esforzaba por agradar, murió en ese pasillo. Lo que quedó fue algo distinto, algo frío y afilado como el acero. Volví a la fiesta, con el cuerpo moviéndose por pura memoria muscular. Sostuve una copa de champán que no probé, sonreí a un invitado que me contaba una anécdota que no escuché, y asentí a una pregunta que no entendí. Mi rostro era una máscara perfecta, pero detrás de mis ojos, se estaba gestando una tormenta.
Esa noche, en la cama, fingí dormir. Escuché la respiración acompasada de Ramiro a mi lado, el hombre que compartía mi cama y que planeaba mi destrucción. Cada inhalación suya era un insulto. Esperé, contando los segundos, los minutos, hasta que su respiración se hizo más profunda, señal de que había caído en el sueño de los justos. O de los hipócritas. Me levanté sin hacer ruido. Descalza, me deslicé por la casa silenciosa, una sombra en mi propio hogar. El despacho, que horas antes había sido el escenario de mi devastación, ahora era mi objetivo. Entré y cerré la puerta con un cuidado infinito. La computadora portátil de Ramiro estaba sobre el escritorio, cerrada, pero no apagada. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tambor de guerra en la quietud de la noche. ¿Y si tenía contraseña? Pero la arrogancia de Ramiro fue mi aliada. Al abrir la pantalla, el escritorio apareció al instante, sin necesidad de clave. Él, en su desprecio, nunca me consideró una amenaza. Me veía tan simple, tan pueblerina, que la idea de que yo pudiera invadir su santuario digital era inconcebible para él. Mis dedos temblorosos se movieron sobre el trackpad. No sabía qué buscaba exactamente, pero mi instinto me guiaba. Ignoré los correos del trabajo, las carpetas de finanzas. Busqué en los chats. Y allí estaba. Un hilo de conversación con un contacto guardado sin nombre, solo con un emoji de un sol. Marisol. El nombre significa Marisol. La dulce y soleada Marisol. La bilis me subió por la garganta. Los mensajes eran explícitos, llenos de planes y promesas. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue encontrar una carpeta en su escritorio, oculta bajo un nombre anodino, documentos varios. La abrí. Y mi mundo se vino abajo por segunda vez en una noche. La carpeta debería haberse llamado Proyecto Libertad, como él había dicho por teléfono. Contenía el plan maestro de mi ruina. Copias de mis estados de cuenta, análisis de mis bienes personales, y el borrador de un contrato para una empresa fantasma llamada Inversiones del Sol Naciente, cuyo único accionista era Marisol de la Fuente. Estaban planeando convencerme de invertir el dinero de mi familia, el pequeño patrimonio que mis padres habían ahorrado toda su vida, en su estafa. El dolor se transformó. Se convirtió en una rabia glacial, en una claridad aterradora. Saqué mi teléfono y, con un pulso que milagrosamente se había estabilizado, empecé a fotografiar cada pantalla. Cada mensaje, cada documento, cada transferencia que él ya había hecho de nuestras cuentas conjuntas a la suya personal. Ya no era la esposa engañada. Era una documentalista de mi propia traición. Ya no era una víctima. Era una mujer con un arsenal. Y mientras el flash silencioso de mi teléfono iluminaba la oscuridad del despacho, supe que no iba a llorar. Iba a luchar. Y ellos, en su soberbia, no me verían venir. A la mañana siguiente, el sol que se filtraba por las ventanas de la cocina parecía una burla. El aroma a café recién hecho, que normalmente me reconfortaba, hoy olía a cenizas. Ramiro se había ido a correr, su rutina de hombre sano y exitoso, una fachada más en su vida de mentiras. En cuanto la puerta se cerró, llamé a Adela. Nos encontramos en una pequeña cafetería de la Condesa, un lugar nuestro, lejos del mundo de los de la Fuente. Adela, mi amiga desde la universidad, la única persona que conocía a la Ximena de antes, me miró y supo que algo estaba terriblemente mal. ¿Qué pasó? Tienes la mirada de alguien que ha visto un fantasma, dijo, apartando su taza. Y entonces, se lo conté todo. Las palabras salieron de mí en un torrente desordenado, atropelladas por el dolor y la rabia. La llamada. La voz de Marisol. La computadora. El fraude. La palabra, pueblerina. Adela escuchó en silencio, su rostro transformándose de la preocupación a una furia helada. Ella misma había sobrevivido a un divorcio con un mentiroso patológico, y su radar para la traición era infalible. Cuando terminé, con la garganta seca y las manos apretadas en un puño sobre la mesa, ella no me ofreció pañuelos ni palabras de consuelo. Me dijo,
con una voz dura como el diamante: se acabaron las lágrimas, Ximena. Llorar es lo que ellos esperan que hagas. Ahora toca luchar. Y vamos a destruir a esos desgraciados, uno por uno. Su fuerza me ancló, me dio el permiso que no sabía que necesitaba para estar furiosa en lugar de rota. Entonces, Adela se quedó pensativa. Espera un momento, dijo, frunciendo el ceño. Marisol. Ahora que lo mencionas, hace unas semanas. Dudó, como si no quisiera echar más leña al fuego. Dime, Adela. Lo que sea. Ya nada puede ser peor. Los vi, confesó. A Ramiro y a ella. En una joyería carísima de Polanco. Parecían una pareja. Él le rodeaba la cintura, le susurraba al oído. Y ella se estaba probando un anillo. Mi corazón, que pensé que ya no podía romperse más, se agrietó de nuevo. Un anillo de compromiso, susurré. Era lógico. El siguiente paso en su plan. No lo sé, dijo Adela, pero era muy particular. No era un diamante moderno. Era antiguo, de oro, con una piedrita azul en el centro y como unos grabados muy finos alrededor, como encaje. El aire abandonó mis pulmones. Podía sentir cómo la sangre se me retiraba del rostro. Comencé a temblar de nuevo, pero esta vez era de una incredulidad horrorizada. Describe el encaje, le pedí con un hilo de voz. Eran como pequeñas hojas o plumas. Muy delicado. Cerré los ojos. Era el anillo de mi abuela. La única joya de valor que mi familia poseía, pasada de generación en generación. La joya que yo guardaba en mi alajero y que había desaparecido misteriosamente hacía un año. Pensé que la había perdido en una mudanza, lloré por mi descuido durante semanas. No la había perdido. Me la habían robado. Ramiro, mi esposo, había entrado en mi espacio más íntimo, había tomado el único vínculo que me quedaba con mi abuela, con mi historia, y se lo había regalado a su amante como un trofeo. Esa fue la profanación definitiva. Ya no se trataba de dinero, ni siquiera de infidelidad. Habían intentado borrar mi pasado para robarme mi futuro. Y en ese instante, en esa cafetería, supe que no habría piedad. La guerra había comenzado. La revelación del anillo fue el catalizador. Me di cuenta de que no estaba luchando solo contra un esposo infiel y su amante. Estaba luchando contra un sistema familiar corrupto, y doña Elvira era, sin duda, la arquitecta de todo. Necesitaba un aliado que conociera al enemigo desde dentro, que entendiera sus tácticas y debilidades. Solo había un nombre en mi mente, una apuesta arriesgada que podría salvarme o hundirme por completo: don Genaro de la Fuente. El padre de Ramiro era una figura casi mítica en la familia. Separado de Elvira desde hacía más de una década, vivía una vida discreta, casi de recluso, en una vieja casona en Coyoacán. Las pocas veces que lo había visto en eventos familiares, me había parecido un hombre triste, con una mirada que contenía el peso de batallas perdidas. Se decía que Elvira lo había despojado de gran parte de su fortuna y, lo que era peor, del afecto de su propio hijo. Conseguir su número no fue fácil. Adela, con sus recursos, logró encontrarlo. Lo llamé desde un teléfono público, sintiendo el pulso en mi garganta. Fui directa. Le dije mi nombre y que necesitaba hablar con él urgentemente sobre su hijo y su exesposa. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y por un momento pensé que me colgaría. Finalmente, con una voz cansada, me citó en un café tranquilo cerca de su casa para el día siguiente. Llegué a la cita con una carpeta bajo el brazo y el corazón en un puño. Don Genaro era un hombre alto, encorvado por el tiempo, con unos ojos grises que parecían haberlo visto todo. Me analizó con una desconfianza palpable mientras me sentaba. No me ofreció un saludo cálido. Usted dirá, señora, dijo, su tono era formal, distante. Entendí que debía ganarme su confianza. No apelé a la lástima. No lloré. De manera metódica, como si estuviera presentando un caso de negocios, le expuse los hechos.
Le mostré las fotos de los documentos del fraude financiero, las transferencias, la creación de la empresa fantasma a nombre de Marisol. Él escuchaba, impasible, asintiendo de vez en cuando, pero su expresión no cambiaba. Parecía un hombre acostumbrado a la perfidia. Entonces, cambié de táctica. Guardé los papeles y lo miré directamente a los ojos. Pero no he venido por el dinero, don Genaro, dije, mi voz ahora teñida de la emoción que había estado conteniendo. He venido por esto. Y le conté la historia del anillo de mi abuela. Le describí la joya, la historia de cómo había pasado de mi bisabuela a mi abuela, y de mi madre a mí. Le conté cómo había desaparecido y cómo, gracias a mi amiga, había descubierto que ahora estaba en el dedo de Marisol. Fue entonces cuando vi la primera grieta en su armadura. Sus ojos grises parpadearon, y una emoción sombría, casi dolorosa, los cruzó. Apretó la mandíbula. Elvira, susurró, y la forma en que dijo su nombre lo explicó todo. Era el veneno y la herida de su vida. Ella siempre ha sido así. Obsesionada con la pureza del linaje, con el dinero. Cree que la gente como usted, como yo, que valoramos otras cosas, somos débiles. Le conté que estaba embarazada, y vi cómo la mandíbula se le tensaba aún más. Le robó su pasado para asegurarse de que su nieto no tuviera ninguna conexión con él, dijo, más para sí mismo que para mí. Se reclinó en su silla, y por primera vez, me miró no como a la esposa de su hijo, sino como a una compañera de armas. Esa mujer no va a destruir otra vida mientras yo pueda evitarlo. Su crueldad no tendrá la última palabra esta vez. Hizo una llamada. Necesito que prepares los archivos de La Esmeralda, dijo a la persona al otro lado. Luego me miró. Elvira cree que es intocable, pero todos tenemos secretos. Yo guardo los suyos. Usted tiene las pruebas de sus crímenes actuales, yo tengo las de sus crímenes pasados. Juntos, no solo la expondremos. La demoleremos. Había encontrado a mi aliado. La guerra había cambiado de rumbo. Las semanas que siguieron fueron las más extrañas y difíciles de mi vida. Me convertí en una actriz, interpretando el papel de la esposa devota y ligeramente ingenua con una maestría que me sorprendió a mí misma. Vivía en la guarida del lobo, sonriéndole al hombre que planeaba devorarme, y a la loba que dirigía la manada. Cada mañana, le preparaba a Ramiro su café exactamente como le gustaba. Le preguntaba por su día, escuchaba sus mentiras sobre reuniones estresantes y viajes de negocios con una expresión de simpatía perfectamente ensayada. Por dentro, cada palabra suya era una nota que yo archivaba en mi mente, comparándola con la información que don Genaro y mi abogado, el licenciado Vega, iban recopilando. Mi relación con Marisol se volvió una obra de arte del engaño. La llamaba para pedirle consejos absurdos. Marisol, ¿qué crees que le pueda regalar a Ramiro? Últimamente lo noto tan distante, le decía con una voz lastimera. Podía casi oír su sonrisa de suficiencia al otro lado de la línea. Ay, prima, no te preocupes. Los hombres son así. Déjame pensar, yo te ayudo, respondía, la traidora perfecta. Su condescendencia era mi escudo. Mientras más tonta me creían, más segura estaba yo. Fue durante una de esas conversaciones que decidí poner el cebo, una idea que discutí con Vega. Oye, Ramiro, le dije una noche durante la cena, con la mayor naturalidad que pude fingir. ¿Te acuerdas de mi tía abuela Matilde, la que vivía en Oaxaca? Pues falleció. Y no lo vas a creer, pero me dejó una pequeña herencia. Unos terrenos. El abogado dice que podrían valer bastante. Vi un destello de pura codicia en sus ojos antes de que lograra ocultarlo tras una máscara de condolencia. Oh, cariño, lo siento mucho. Pero qué buena noticia lo de los terrenos. Hay que ver qué hacemos con ese dinero, invertirlo bien. Como habíamos previsto, a los pocos días, mi abogado me informó que un investigador privado había estado haciendo preguntas en el registro de la propiedad de Oaxaca, buscando cualquier terreno a mi nombre o al de mi tía Matilde. La trampa había funcionado. Teníamos una prueba más de su intención fraudulenta, una prueba que demostraba premeditación.
Mientras tanto, el bebé crecía dentro de mí. Era mi secreto más profundo, mi compañero silencioso en esta guerra. Por las noches, me acostaba y ponía las manos sobre mi vientre, que empezaba a redondearse sutilmente. Somos tú y yo contra el mundo, mi pequeño, le susurraba a la oscuridad. Y vamos a ganar. El embarazo, que al principio fue la razón de mi vulnerabilidad, se había convertido en mi mayor fortaleza. Ya no luchaba solo por mí honor o mi dinero. Luchaba por el futuro de mi hijo, un futuro libre de la ponzoña de los de la fuente. Mi tristeza se había evaporado, reemplazada por una paciencia fría, la paciencia de una cazadora que espera el momento exacto para atacar. Y el momento se acercaba. La gran gala anual de la Fundación de la Fuente estaba a la vuelta de la esquina. Era el evento social más importante del año para Elvira, su coronación anual como reina de la caridad y el poder. Sería en el Club de Industriales, frente a 200 de los nombres más importantes del país. Ese sería mi escenario. Mi tribunal. Y yo sería la fiscal, el jurado y la verdugo. La noche de la gala, el aire en el Club de Industriales estaba cargado de perfume caro y de poder. Hombres con trajes de miles de dólares y mujeres goteando diamantes llenaban el gran salón. Era el pináculo del mundo de doña Elvira, un monumento a su influencia. Ramiro y yo llegamos juntos, la imagen de la pareja perfecta. Él, apuesto y seguro. Yo, con una calma que lo desconcertaba. Había elegido mi armadura con cuidado, un vestido de seda rojo sangre, de corte sencillo pero audaz. Un color que hablaba de pasión, de peligro y de venganza. El vestido no ocultaba mi embarazo, lo enmarcaba, anunciando silenciosamente la vida que llevaba dentro. Durante la cena, observé a mi alrededor. Vi a Marisol en la mesa principal, riendo y encantando a un viejo banquero, luciendo el anillo de mi abuela en su dedo como si hubiera nacido con él. Vi a doña Elvira, en el centro de todo, recibiendo homenajes y sonriendo con la satisfacción de una emperatriz. Disfruté de mi comida, saboreé mi agua mineral en una copa de vino y esperé. La paciencia era mi nueva virtud. El momento llegó después del postre. Doña Elvira subió al podio para dar su discurso anual. Habló con grandilocuencia sobre la importancia de la familia, la integridad y el legado. La familia de la Fuente, dijo con la voz impostada, siempre ha creído que nuestros cimientos se basan en la honestidad y los valores. El salón estalló en aplausos. Cuando el ruido se apagó, antes de que el maestro de ceremonias pudiera continuar, me levanté. Con paso firme, me dirigí al podio. Le hice un gesto al técnico de sonido y pedí el micrófono. Un murmullo recorrió la sala. Buenas noches, dije, mi voz resonando clara y firme. Yo también quisiera añadir unas palabras en honor a esos valores familiares. Doña Elvira me miró, primero sorprendida, luego furiosa. Ramiro intentó levantarse, pero una mirada mía lo detuvo en su asiento. Quisiera agradecer personalmente a mi suegra, doña Elvira, continué, por las valiosas lecciones que me ha enseñado en estos 10 años. Hice una pausa, dejando que la tensión se acumulara. Me enseñó, por ejemplo, que la apariencia lo es todo. Y que, para mantenerla, algunos están dispuestos a todo. Detrás de mí, en la pantalla gigante donde antes se proyectaba el logo de la fundación, apareció la primera imagen que había coordinado con el técnico, un amigo de Adela. Era una captura de pantalla de un mensaje de texto. La letra era grande y clara. De Ramiro a Marisol, en cuanto le hagamos firmar los papeles de la nueva inversión, nos deshacemos de la pueblerina esta. Un grito ahogado colectivo recorrió el salón. También me enseñó sobre la importancia de las inversiones inteligentes, proseguí, mientras la pantalla cambiaba para mostrar los documentos de la empresa fantasma, Inversiones del Sol Naciente, con el nombre de Marisol como única accionista. Luego, los estados de cuenta, con flechas rojas mostrando las transferencias. La sala era un mar de rostros atónitos. Ramiro estaba blanco como el papel. Elvira parecía que iba a sufrir un infarto. Finalmente, me giré lentamente y fijé mi mirada en Marisol. Y por último, la lección más importante, el valor de las herencias.
Mi voz era suave, pero cortaba como un bisturí. ¿Verdad, Marisol? Qué hermoso anillo llevas puesto esta noche. Tan antiguo, tan lleno de historia. Es el anillo de mi abuela. ¿Por qué no te levantas para que todos puedan admirar de cerca la joya que mi esposo te robó para ti? Marisol se encogió en su silla como si la hubiera golpeado un rayo. Y en ese preciso instante, desde una mesa en el fondo, don Genaro se puso de pie. Su voz, grave y autoritaria, llenó el silencio sepulcral. Confirmo cada palabra que ha dicho mi nuera. Y en este acto, anuncio que he presentado una denuncia formal contra Elvira de la Fuente y Ramiro de la Fuente por fraude, asociación delictuosa y robo. Y créanme, señoras y señores, las pruebas son abrumadoras. El caos fue instantáneo. Los flashes de los teléfonos, los murmullos convirtiéndose en un rugido. Había prendido fuego a su mundo, y mientras las llamas lo consumían todo, yo me di la vuelta y salí del salón, dejando atrás las cenizas de mi antigua vida. La noche de la gala no fue un final, fue una detonación. El escándalo fue sísmico, sacudiendo los cimientos de la alta sociedad mexicana. Los de la Fuente, que habían construido su imperio sobre una fachada de respetabilidad, vieron cómo todo se derrumbaba en cuestión de horas. Los periódicos y los portales de chismes se dieron un festín. La venganza de la pueblerina, titularon algunos, pero a mí no me importaba. No era venganza lo que buscaba, era justicia. Y la había conseguido. El divorcio fue una formalidad acelerada por la montaña de pruebas y la humillación pública. Mi abogado, Vega, fue implacable. No pedí ni un centavo más de lo que legalmente me correspondía de los bienes gananciales previos al fraude. Rechacé cualquier oferta de dinero para mi silencio. Mi silencio ya no estaba en venta. Con la ayuda de don Genaro, encontré un departamento luminoso y acogedor en la colonia Roma, un lugar lleno de vida, de arte y de gente real. Cambié los muebles ostentosos y fríos de la mansión por piezas de madera cálida, plantas que llenaban cada rincón y libros, muchísimos libros. Por primera vez en una década, sentía que tenía un hogar, no una vitrina. Adela fue mi roca, ayudándome a pintar paredes y a armar la cuna. Don Genaro se convirtió en la figura paterna que nunca tuve, visitándome con frecuencia, siempre con alguna fruta de temporada o un libro que pensaba que me gustaría. En sus ojos ya no había tristeza, sino una paz recobrada. Habíamos sanado nuestras heridas juntos. Meses después, en una mañana lluviosa de abril, di a luz. Fue un parto largo y difícil, pero cuando finalmente pusieron a mi hija sobre mi pecho, pequeña, sonrosada y gritando con toda la fuerza de sus pulmones, todo el dolor del pasado se desvaneció. La miré a los ojos y supe su nombre. Hola, Alba, le susurré. Bienvenida al amanecer. De Ramiro y Marisol supe poco, y me esforcé porque así fuera. Supe que su compromiso se rompió, que la denuncia de don Genaro los enredó en años de litigios y que su estatus social se evaporó. Habían perdido la única cosa que realmente les importaba. A veces, en las noches más silenciosas, me preguntaba si alguna vez sentirían remordimiento. Llegué a la conclusión de que probablemente no, y eso también estaba bien. Su destino ya no era mi asunto. Mi vida se tejió con nuevos hilos, el olor a talco de bebé, el sonido de las risas de Alba, el tecleo de mi computadora hasta altas horas de la noche. Empecé a escribir. Al principio, solo para mí, para ordenar el caos. Luego, historias cortas sobre mujeres que encontraban su voz. Envié una a una revista literaria en línea y, para mi sorpresa, la publicaron. Luego otra. Descubrí que mi voz, la voz que los de la Fuente habían intentado silenciar, tenía algo que decir. Una mañana, varios meses después, estaba en el balcón de mi departamento, meciendo a Alba en mis brazos. El sol de la mañana bañaba la ciudad, y el aire olía a tierra mojada y a café. Mi hija balbuceó y me regaló una de sus sonrisas sin dientes. La apreté contra mí y le susurré al oído, mira, mi amor. Mira todo lo que construimos. Solo tú y yo. Y en ese momento de paz absoluta, lo comprendí. No había sobrevivido a la ruina de mi vida anterior.
Había sido liberada de ella. Había perdido un cuento de hadas falso y, a cambio, había ganado el mundo entero. Y ese, el mundo real, con sus desafíos, su belleza imperfecta y el amor incondicional de mi hija, era infinitamente mejor.